Y en México pensamos que no hay racismo porque justamente más del 80, casi 90% de la población somos personas morenas. Y entonces eso nos haría pensar que no somos, que no hay racismo en México, o que pues todos somos iguales, o que todos de alguna forma somos mestizos, porque eso es lo que nos han enseñado desde la escuela, que el mestizaje fue algo que sucedió a partir de la colonia. Sin embargo, justo esa narrativa y justo esta parte de no considerar otras poblaciones que también forman parte de la diversidad cultural de México, no nos deja ver que sí hay racismo. Y entonces eso es un poco lo que Racismo MX trata de visibilizar en México. El racismo en México existe, se da de múltiples formas, el racismo es un sistema de opresión sistemático y estructural que se ejerce incluso desde las mismas leyes hasta el día a día en una convivencia cotidiana que tenemos hasta en la misma familia, ¿no? En la misma familia puede haber expresiones como el casarte con alguien blanco para mejorar la raza eres morenita pero bonita. Entonces, eso también son expresiones de racismo. Al final, también algo que nos hemos tratado de enfocar en comunicar, en investigar y en educar es la parte de el racismo no solamente tiene que ver necesariamente con el tono de piel, también hay otros factores y otras variables que construyen el racismo. Por ejemplo, el origen cultural. Digamos, cualquier sistema de opresión, pero específicamente el racismo, se compone de tres elementos. Uno es los prejuicios, porque a partir de esta lectura que haces de la corporalidad y de la imagen de otra persona, empiezas a construirte y a agregar ciertos valorizaciones a esas características de la persona. Entonces, tenemos ciertos prejuicios que imprimimos en una otra persona. La segunda es que esos prejuicios nos lleven a la discriminación, que a partir de esa categorización o valorización que hicimos de la otra persona, ya sea, normalmente tiende a ser en sentido negativo, que nos lleve a discriminarla, es decir, a negarle ciertos accesos, derechos, servicios, incluso, o sea, como dices, en la vida cotidiana, negarle hasta casi que la palabra, ¿no? En ese sentido, el marginalizarlo, el segregarlo, el excluirlo, ya cuenta como una acción de discriminación. Pero sobre todo para considerar el racismo como este sistema estructural de discriminación, también tiene que un componente muy importante que es el poder, y que el poder es esta relación que tenemos entre las personas de tener una capacidad mayor o menor respecto a la otra. Entonces, no solamente, es decir, por ejemplo, muchas veces nos hemos enfrentado a la conversación si el racismo inverso existe, o sea, el racismo hacia las personas blancas existe. Eso normalmente, eso es un acto de discriminación. A las personas de tonalidades claras se les puede discriminar. Se les puede discriminar como una acción de protección, se les puede discriminar como, o sea, en general todas las personas somos víctimas y pues somos sujetos a ser discriminados por cualquier razón que quieras ponerle, por un tema de género, por un tema de comunidad, de pertenecer a una orientación sexual diferente, religión, este aspecto físico, nivel socioeconómico. Todos somos víctimas y sujetos a ser discriminados. Sin embargo, cuando pensamos en si una persona de tonalidades claras o pieles blancas han sufrido el mismo tipo de discriminación o la posición que normalmente ocupan en la estructura social, entonces ahí es cuando el racismo inverso no puede ser considerado como tal existente, porque históricamente y estructuralmente las posiciones de poder siempre han sido ocupadas por personas con pieles blancas, desde la colonia específicamente, ¿no? Hay algo que se llama el racismo internalizado. Normalmente, y esto tiene mucha relación con otro concepto que se llama, que es el tema de la blanquitud y los espacios de blanqueamiento. La blanquitud, más allá de ser una cuestión física, es una especie de mentalidad. Son conceptos o son cosas que nos han enseñado a través de comunicación, a través de aspectos culturales, como esto que platicábamos hace ratito de mejorar la raza. Eso es una mentalidad de blanquitud, como si el ser moreno o el ser indígena o el ser afrodescendiente fuera algo negativo y entonces por algo hay que mejorarlo. Y el tener el pensamiento de mejorarlo
eso ya es un pensamiento que viene desde la blanquitud. O el hecho de ver que en los medios de comunicación la mayor parte del tiempo, hoy es un momento en el que está cambiando eso, pero a nosotras o personas como de nuestra edad, millennials incluso, o sea, que ya hemos estado expuestos a comunicación o a programas televisivos de alto, de gran alcance, siempre hemos estado acostumbrados a ver a personas principalmente blancas. Y eso nos han enseñado a que eso es lo normal. Y llega un punto en el que a veces, y esto es como incluso muy personal, que a veces tú piensas que perteneces a ese tipo de personas, pero cuando volteas a verte y ves una diferencia y dices, no, yo no tengo el mismo color de piel que esa persona, empiezas a verla, empiezas a darte cuenta que no es igual, pero, pero normalmente hasta que no ocurre ese fenómeno, las personas pueden llegar a pensar que tienen ciertas características de poder, a pensarse como personas superiores a las otras a pesar de que seamos iguales. Parte de los productos de esta organización, pues van a hacer estas investigaciones que busquen dar cuenta de el nivel de racismo que hay en los diferentes estados, que hay en los diferentes países, porque justo esto no solamente va a ser a nivel México, esta vez queremos ir un poquito más allá y sobre todo también entendiendo que México es un país clave en los procesos de migración. Entonces, queremos llevarlo a Centroamérica, considerando que existe otro fenómeno como la xenofobia, que es esta discriminación a los extranjeros y con connotaciones negativas, y que justo la xenofobia también es racista en México. Entonces, no discriminamos a los europeos, discriminamos a los centroamericanos, y eso tiene que ver con un tema racial y con una idea racista de que los centroamericanos tengan una menor calidad de personas que una persona europea, ¿no? Entonces, son concepciones que tenemos que combatir. También recientemente lanzamos una iniciativa o como una acción afirmativa contra la discriminación en el acceso a los empleos, que es la Bolsa de Talento Racializado, en la cual tiene como objetivo equilibrar y otorgar un mejor acceso equitativo al empleo para todas las personas racializadas. Cuando hablamos de personas racializadas, nos referimos a que han sido o son sujetas a discriminación por causas raciales de su apariencia física, de su tono de piel, de su origen cultural y lo que platicamos. Cuando hablamos normalmente en Racismo MX como de personas racializadas o de la racialización de las personas o de que una persona reconozca su racialidad, nos referimos a ese conjunto de elementos. Entonces, esta bolsa de talento racializado busca sumar a todas estas personas que tienen estas características y que están en busca de empleo para que a partir de esta construcción de base de datos, las empresas puedan sumarlos a sus equipos, llevando diversidad, llevando inclusión a los equipos de trabajo. O sea, eso ya es algo que está muy, muy comprobado, que las personas que vienen en diferentes contextos, que tienen un origen cultural diferente y la diversidad que eso se refleja como en la apariencia física o fenotípica, en tus rasgos, el resultado productivo de esos equipos tiende a ser mayor.